dijo su madrastra y hizo esto. Se encontraba acostado al costado de mi cama, con una pierna doblada y otra extendida, masajeándome las pantorrillas con crema de hidratación. El producto se deslizaba por mi piel con una textura fría, y el suave aroma de vainilla y almendras inundaba el cuarto. Dentro de mis reflexiones, ni siquiera percibí los pasos que se aproximaban. De repente, la puerta de mi cuarto se abrió bruscamente, perturbando mi rutina diaria. Rápidamente levanté la mirada, asombrada, y allí estaba él, el hijo de mi marido. Su rostro combinaba asombro y algo más que no conseguí entender de inmediato. No se disculpó inmediatamente, y sus ojos, clavados en mis «¿Ya conoces tú?», hablaban por sí mismos. Era como si su mente se hubiese quedado prisionera en un sitio del que desconocía cómo huir. «Lo siento, no creí que estuvieras arreglándote», dijo finalmente con su voz retadora, mientras intentaba con claridad desviar la mirada. Intenté responder de manera natural, aunque percibí el rubor ascender gradualmente por mi cuello. Me levanté tranquilamente, quitándome la bata para cubrirme un poco más, aunque no lo suficientemente como para ocultar completamente la circunstancia. «No pasa nada», contesté intentando mantener un tono informal, como si algo así sucediera diariamente. «A pesar de todo, si planeas infiltrarte en una habitación, al menos toca antes, ¿verdad?». Él inhaló saliva, una acción que no me pasó inadvertida. Su mirada trató de hallar la mía, pero parecía demasiado inquieto para mantenerla. En ese momento, comprendí que su malestar no se debía únicamente a haberme asombrado. Existía algo más en la manera en que sus ojos, casi de manera involuntaria, continuaban volviendo al sitio donde anteriormente habían permanecido fijados. «Bueno, dado que viste lo que no deberías, me gustaría conocer si te ha gustado, si lo que tus ojos observaron es de tu gusto». «Realmente lo siento», murmuró otra vez, esta vez con más firmeza, mientras retrocedía un paso hacia la entrada. «Creí que mi padre se encontraba aquí. Pienso que es más conveniente buscarlo en el jardín». «¿Y te vas a marchar sin dar respuesta?». Le respondí con mi voz llena de una combinación de curiosidad y un suspiro de provocación que desconocía de dónde provenía. Se quedó paralizado, con la mano en el picaporte, y parecía que su respiración se detuvo por un instante antes de voltearse suavemente hacia mí. «¿Responderte?», inquirió con una leve inquietud en su voz. Le mantenía la mirada fija, evaluando cada palabra antes de expresarme. «Sí, ¿te gustó lo que viste?». Y lo pronuncié lentamente, sin alejarme de sus ojos, observando cómo sus mejillas empezaban a adquirir un tono rojo y su garganta se agitaba nuevamente al expulsar saliva. Él se retrasó, como si la lejanía pudiera asistirle en la recuperación del control de la situación. Finalmente, disminuyó la mirada y murmuró: «Está bien lo que he visto, mucho». El ambiente en la estancia se percibía saturado, casi inalcanzable, como si el silencio que nos circundaba estuviera impregnado de algo más que mera molestia. Su cara estaba pálida y sus ojos se apartaban de mí con una perseverancia que reflejaba su ansiedad. En mi caso, me encontraba inmersa en una combinación de curiosidad y un peculiar anhelo de traspasar las fronteras del diálogo. «¿Qué piensas que respondería tu padre si le contaba que tú me has visto de esta forma?». Finalmente solté con mi voz baja, casi como un murmullo, pero lo suficientemente nítida para que él comprendiera que no era una pregunta inocente. Su respuesta fue instantánea, retrocedió, como si mis palabras hubieran representado un impacto físico. Su garganta se desplazó de manera visible mientras tragaba saliva y sus manos experimentaban un leve temblor. «No, por favor, no le digas nada», contestó, con una celeridad que me sorprendió. «¿Conoces a él? Es muy celoso y no deseo que tenga mal pensamiento. Si se da cuenta de este suceso, desconozco qué sucederá conmigo». Sus palabras salían atrapadas, como si deseara expresar todo en una sola ocasión antes de desvanecerse. Me crucé de brazos, sosteniendo un hombro contra el marco de la puerta, observándolo con una serenidad que no reflejaba completamente el torbellino que experimentaba dentro de mí. Es evidente que mi padre apenas me ayudó, permitiéndome vivir aquí y costear mis estudios. Ahora mantuvo su voz casi como un murmullo. Si percibe algo incorrecto, podría deshacerme y no tener a dónde dirigirme. Por favor, te ruego que no expreses nada. Lo observé detenidamente durante un extenso instante,
permitiendo que la carga de sus palabras inundara el espacio entre nosotros. Existía algo en su desesperación que me parecía raro estimulante. Por un momento, me cuestioné si realmente disfrutaba de esta mínima cantidad de poder sobre él. ¿Acaso me había transformado en alguien con la habilidad de manipular las emociones ajenas? Entonces dime, respondí finalmente, bajando un poco la cabeza mientras lo observaba. ¿Qué estás dispuesto a realizar para mantenerme en silencio? Él alzó la mirada, sus ojos cargados de un miedo evidente, combinado con una leve pincelada de algo que podría ser su objetivo. Lo que desees, expresó finalmente con su voz temblorosa, apenas superior a un murmullo. De acuerdo, simplemente dime qué hacer y lo haré sin reflexionar. Su respuesta me dejó sin respiración durante un instante. Existía algo en su predisposición a entregarse totalmente, que me provocaba tanto culpabilidad como una rara emoción que evitaba identificar. Respiré profundamente, intentando conservar el control sobre la situación y sobre mí misma. El hijo de mi esposo justo había cumplido 20 años, pero su figura inundaba cada esquina de la casa como si fuera el doble de su edad. Existía algo en su marcha, en la forma abierta con la que se desplazaba, que emanaba una confianza que solo una persona joven y llena de vida podía tener. Desde que llegó, me resultaba imposible desatenderlo. Cada vez que lo veía transitar por el corredor o oír su sonido de risa en el jardín, experimentaba un hormigueo perturbador en mi piel. No podía dejar de mirar sus ojos de tonalidad clara, que parecía variar con la luz, en ocasiones verde, en ocasiones gris, como el mar en un día de nubes. Existía algo hipnotizante en ellos, como si cada gesto contuviera enigmas que solo yo podía desentrañar. Su pelo rizado, siempre desordenado pero de forma que parecía haber sido meticulosamente estudiado, enmarcaba un rostro con rasgos claros, con una boca que parecía creada para atraer tentaciones. Esos labios de gran grosor, solo ligeramente curvados en una sonrisa media constante, eran un recordatorio incesante de lo prohibido. Y yo, que siempre había creído poseer el dominio total de mis sentimientos, me hallaba al filo de un desastre. Cada vez que nuestras rutas se intersectaban, sentía que una porción de mí deseaba saltar, arrojarme sobre sus brazos sin tener en cuenta las repercusiones. Él no era un mero chico, no para mí, era un hombre hecho y derecho, con una vitalidad juvenil que se contradecía con la monotonía monótona que había comenzado a marcar mi existencia. Existía algo en su sombría, en su indiferencia, que me provocaba una sensación de vida que no había sentido en años. Me percibía atraída hacia él como un imán, y a pesar de tener claro que estaba manipulando el fuego, no podía resistir el acercarme progresivamente. Cuando lo enfrentaba con una camiseta ajustada que dejaba al descubierto el contorno de sus robustos y bronceados brazos. Volví hacia él con una sonrisa que trataba de parecer informal, pero en mi interior sentía que mi corazón palpitaba como si acabara de completar una maratón. Lo que deseo es que te acerques un poco más, dije con un tono intencionalmente tranquilo, como si estuviera evaluando las fronteras de este juego peculiar que habíamos iniciado. Él sintió susceptibilidad en su cuerpo, como si cada músculo batallara contra la regla. Se aproximó a mí, vacilantemente, pero la tensión en su cara era palpable. «Pero, ¿no percibes que nos estamos enrollando en un tejido?», dijo con su voz llena de una combinación de culpa y lógica, tratando de resistir al impulso que yo misma había despertado. Lo percaté con una sonrisa moderada, aunque en mi interior, mi mente se encontraba en un desorden. ¿Qué tarea estaba realizando? ¿Hasta qué punto iba a tolerar esto? No voy a revelar nada, le aseguré con una serenidad que no percibía completamente. ¿Es que realmente lo harás? ¿Realmente vas a expresar algo? Su cara reflejó una combinación de alivio y desconcierto, pero antes de que pudiera reaccionar, un sonido desmanteló el delicado equilibrio que habíamos forjado. Desde el pasillo, la voz de mi esposo resonó, llamando a su hijo por su nombre. Nos quedamos paralizados, inmóviles como si el tiempo se hubiera interrumpido. Sentí que mi corazón empezaba a pulsar con intensidad, el eco de cada pulsación resonando en mis oídos. El hijo de mi esposo me observó, con su cara pálida como un lienzo, y yo comprendía que en ese instante teníamos la misma idea. Lo sucedido entre nosotros, a pesar de que solo fuera un intercambio de palabras y miradas, ya era algo que no podíamos borrar.
Tanto él como yo sabíamos que mi esposo era un hombre sumamente celoso. Cada vez que algo, por más mínimo que fuera, no se ajustaba a su percepción de lo correcto, su mirada se clavaba en mí. Quizás por eso, al oír su voz, mi corazón empezó a pulsar con una fuerza casi angustiosa. El cuerpo me inundó de adrenalina mientras le murmuraba al chico, «Rápido, métete bajo la cama». Él me observó un momento, como si estuviera preguntando, pero no tuve tiempo para dar explicaciones. Mis manos temblaban al indicar la escasa distancia entre el suelo y el colchón. Sin pronunciar una palabra adicional, cumplió. Lo observé deslizándose con destreza, su figura delgada y joven desapareciendo bajo la cama justo cuando mi esposo ingresó por la puerta entreabierta. Me senté al borde de la cama, intentando parecer indiferente, aunque internamente sentía que me estaba desmoronando. Mi esposo mantenía esa expresión firme que siempre me ponía nerviosa, como si estuviera persiguiendo algo que reprocharme. «Hola, ¿por qué mantienen la puerta entreabierta?», preguntó con su voz repleta de duda. Y su mirada me atravesó, percibiendo mi vestimenta ligera, casi nula, y su seno se frunció aún más. «¿No eres consciente de que este chico reside con nosotros?». Intenté permanecer serena, aunque percibía que mi garganta se estaba cerrando. «No me percaté, amor», respondí con una sonrisa cautelosa, esquivando su mirada directa. Él avanzó, cruzando los brazos sobre su pecho mientras me miraba con esa combinación de desdén y autoridad que me hacía sentir tan diminuta. «Debes prestar más atención», dijo con su tono seco, similar a un cuchillo que secciona el aire. «¿Es que deseas introducirte en los ojos de ese chico?». ¿Por qué? ¿Qué más podría pensarse cuando alguien deja la puerta abierta y se va casi sin nada, tal como tú lo estás? Su denuncia se dispersó en el aire, pesada y dolorosa. Sentí que mis mejillas se inflamaban, pero antes de poder hallar las palabras para responder, sucedió lo más grave. El timbre del móvil, ese preciado sonido, tan inesperado como un trueno en medio de un día de sol. Mi corazón paró por un momento, y después empezó a pulsar con tanta intensidad que creí que se me había ido. Era el móvil de mi hermano que se encontraba ocultado. Mi esposo volteó la cabeza hacia el sonido, mientras su rostro se intensificaba cada vez más. Sin pronunciar un solo término, se levantó y sacó con fuerza el brazo que se encontraba debajo de la cama. El chico salió, su cara pálida y sus ojos extendidos como platos, cargados de miedo. «¿Qué implica esto?», exclamó mi esposo, agarrando al joven con la camisa mientras lo extraía totalmente de su escondite. Me levanté de la cama, elevé mis manos en un intento desesperado de reconciliarme. «No es tu opinión, por favor, calla». Sin embargo, mis palabras carecían de valor, mi esposo estaba desconcertado, su cara alterada por la ira mientras empujaba al chico contra la pared. El forcejeo se inició casi de inmediato, mi esposo, con su brutalidad, trataba de imponer su dominio, mientras el chico más rápido solo se defendía, intentando eludir los golpes que provenían con una furia instintiva. Yo deseaba actuar, deseaba frenar esa locura, pero mis pies parecían estar firmemente apoyados en el suelo. La escena que estaba presenciando era el desenlace de un juego arriesgado, uno que yo misma había comenzado, aunque nunca imaginé que alcanzaría tal punto. Los gritos de mi esposo y los del chico inundaban la estancia, combinándose con el ruido de los muebles arrastrándose y el golpeteo seco de las manos que chocaban. Finalmente, el chico consiguió liberarse de las manos de su padre y huyó del cuarto, con una respiración profunda y un rostro repleto de desesperación. Mi esposo me miró, con sus ojos repletos de una furia que no requería de palabras para manifestar. Fue todo lo que expresó antes de voltearse y salir después de él. No había logrado degustar esa miel que tanto ansiaba, y no obstante, mi mundo entero se había desmoronado. Ni mi hijo ni yo permanecimos en casa, pero experimento una carga muy grande, ya que estoy consciente de que él no realizó ninguna acción. Deseo ir en búsqueda del chico y pedirle disculpas. ¿Qué consideras que debería realizar para liberarse de esa culpa, dado que al final de cuentas no existe un solo ser humano que haya infligido un daño a otro? Deseo agradecerte por escuchar y dedicar tiempo a mis historias, y antes de despedirme, quiero sugerirte que te suscribas a mi canal y que pongas en marcha la campanita, sin olvidar oprimir el pulgar arriba, como evidencia de que ha sido de tu gusto. Un abrazo profundo de tu amiga Lucy, hasta el próximo encuentro.